decía que tiene este mismo mecanismo de acción, pero que, por ejemplo, el ANMAT lo prohibió y sin embargo SENASA permite que nosotros consumamos alimentos que pueden tener como residuo hasta 5 agrotóxicos con este mecanismo de acción. ¿Se entiende? Y acá, bueno, vamos a los números concretos de lo que surge de esta información que nos dio el SENASA, que son 7.800 controles que nosotros hemos procesado, ¿no? Son controles que fueron realizados prácticamente en todo el país, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, cómo en la naranja se encontraron hasta 34 agrotóxicos en todos los controles. Quiero aclarar, para que no se asusten. O sea, no es que se encontró una sola naranja, se encontraron en todos los controles, ¿no?, que se realizaron sobre la naranja. Lo cual, digamos, eso no inhibe o no imposibilita que uno pueda quedar expuesto a esos 34 agrotóxicos si consume naranja todos los días, porque la naranja es prácticamente un alimento diario, o sea, se come como fruta. Nosotros, por ejemplo, en Buenos Aires tomamos el desayuno siempre con el jugo de naranja, es infaltable, es decir que uno está expuesto a esa cantidad de agrotóxicos. Cuando analizamos esos 34 agrotóxicos, nos encontramos que este es el otro número interesante a tener en cuenta, que el 30% no está autorizado para la naranja. Y después encontramos que el 62% tiene efectos cancerígenos. Después tenemos la frutilla, también, que acá es una zona, creo, ¿no?, que se produce bastante frutilla, ¿no? Bueno, se encontraron hasta 30 agrotóxicos, ¿no? El 47% de los agrotóxicos que se encontraron en la frutilla no están autorizados. Es decir, no tienen una evaluación sobre los riesgos que puede implicar ser ese producto consumido como residuo. Si no tiene una garantía de inocuidad alimentaria. Si no discutamos si produce un efecto o no. Yo no voy a discutir eso. Lo que quiero sí debatir es que me muestren la prueba que diga de que ese producto que aparece como residuo en el alimento no va a hacer absolutamente nada. Que demuestre el trabajo científico, ¿no? Bueno, eso no está. Por eso ese producto no está autorizado. Y sin embargo, ¿no?, termina como residuo en la frutilla. También el porcentaje elevado, 43% de esos productos que se han encontrado tienen efectos cancerígenos. Lo mismo que la manzana, lo mismo que en este caso es el apio, la selga, la lechuga, el limón, la selga, este era el durazno, creo, no sé, durazno tomate ese, ¿sabes? Tomate, ¿no? Ah, acá lo veo mejor. No, es durazno. Y el de abajo es la mandarina. El tomate, bueno, también, ¿no? Tenemos un 54% que está autorizado, pero con un 46% no autorizado, y un alto porcentaje también de un 42% de productos que tienen efectos cancerígenos. Nosotros hacemos énfasis en el tema de, digamos, de lo que es el efecto cancerígeno, porque es una realidad que nos toca a todos. Es decir, conocemos amigos, tenemos amistades que están, en muchos casos, tratamiento oncológico, es decir, hoy el cáncer está prácticamente en todos lados, y no lo podemos minimizar eso. Porque es cierto que el agronegocio, el Estado mismo, nos pone, digamos, como argumento el tema de la multicausalidad. Dice, bueno, no se puede determinar de dónde viene. Bueno, hay que invertir la carga de la prueba. Empecemos a descartar y demostremos la seguridad, digamos, de las sustancias, ¿no? En todo caso, podemos hablar de incertidumbre y por lo tanto debería aplicarse el principio precautorio, es decir, porque estamos frente a riesgo de daños graves, es decir, no es un daño, sí, digamos, algo que se pueda curar fácilmente. Estamos hablando de daños inclusive irreparables, ¿no? Y por lo tanto, ahí hay que aplicar la ley general de ambiente, que es el principio precautorio. ¿Qué dice el principio precautorio? Que frente a una duda, frente a una incertidumbre, hay que despejarla, hay que tomar las medidas necesarias. Y lo que nosotros estamos pidiendo acá es que, a ver, bueno, listo, ustedes quieren utilizar estos productos, bueno, demuestren fehacientemente con trabajos científicos de que no producen ningún daño. Y vamos a ver, porque acá vamos al punto central de toda esta cuestión, ¿no? Ya que ellos nos hablan de rigor científico, nosotros cuando vamos a los procesos judiciales llevamos los argumentos, ¿no?, sobre el rigor científico. Y este es un punto trascendental que se da en el tema de agrotóxicos, que es lo que nunca se debate, y como no se debate dentro de lo que es el tratamiento de ordenanzas, ni el tratamiento de leyes, ¿no?, porque le esquivan, que se no quieren tratar este tema.
Ni el SENASA, ni las autoridades nacionales, ni el Ministerio de Salud, ni el Ministerio de Agricultura, ni siquiera el Ministerio de Ambiente, tampoco los consejos deliberantes, ¿no? Los, secretarios de salud de todas las localidades, los ministros de salud de las provincias. Es esa cuestión de los efectos cancerígenos y los efectos crónicos que tienen los agrotóxicos. Porque es cierto, nosotros vamos a comer una manzana, una naranja, vamos a estar expuestos a una fumigación cercana un día y no nos vamos a morir. No nos vamos a morir, pero el tema es el impacto que tiene en el tiempo, ¿no? El daño genético que ha comprobado, por ejemplo, Fernanda Simoniello o Delia Iazza o Lucero, el daño genético es invisible, no lo sabemos. Pero cuando vos los chicos le haces el análisis de la relación cromosómica, las 2 hileras de cromosomas le aparecen todas desordenadas. Y eso es una muestra justamente del daño genético, que está bien, vos al chico lo ves bien, no tiene ningún problema, pero está afectando su sistema inmunológico. Y ese daño se puede evidenciar en el tiempo. Y lo que Fernanda Simoniello y Delia Iazza han demostrado es que cuando ese chico deja de estar expuesto a esos agrotóxicos, esas 2 hileras de cromosomas que están todas desordenadas se vuelven a ordenar. Eso está demostrado científicamente, con lo cual muestra una relación de causalidad del daño genético con la exposición a los agrotóxicos. Eso es una prueba que nosotros la presentamos bajo el rigor científico, es decir, no es que a mí se me antojó porque lo leí en la revista muy interesante y lo tiro así porque sí. No, cuando lo llevo al proceso, llevo el trabajo de Delia Iazza, donde justamente se demuestra ese daño genético que obliga por lo menos a tomar una medida precautoria. No te digo prohibición, pero sí tomar una medida, ¿no es cierto?, ya sea de protección, de restricción, porque hay pasos intermedios inclusive para avanzar hasta la prohibición definitiva, de la cual no quieren avanzar, ¿no?, en muchos casos. Pero bueno, como he expuesto, lo que el poder político no nos ha dado, lo hemos obtenido a través de decisiones judiciales. Volviendo a este tema, lo que yo le voy a mostrar acá son 2 científicos, uno de Francia, Eric Seralini, y Manuela Malatesta de la Universidad de Bolonia, donde ellos fueron uno de los primeros que hicieron foco en este tema y hicieron una observación diciendo de que todos los estudios que presentaban las empresas para obtener las autorizaciones, tanto de los agrotóxicos como los transgénicos, eran estudios que habían sido hechos a plazos cortos, ¿no? Esos plazos cortos se utilizan protocolos para evaluar los efectos tanto de los transgénicos como de los agrotóxicos, ¿no? En general se utilizan, animales, ¿no?, en laboratorio para hacer esas evaluaciones de riesgo, que son los roedores, y se analiza durante un tiempo, ¿no? Los roedores viven aproximadamente 24 meses. Entonces, lo que ellos vieron que la mayoría, casi la totalidad de los estudios que presentan las empresas para decir que un agrotóxico es inocuo, que un transgénico no hace absolutamente nada, estaban hechos justamente a 90 días, con lo cual está comprendiendo nada más que el 15% del ciclo de vida de la rata. Y ellos decían que las conclusiones de esos trabajos no eran seguras, que lo mejor era hacer por lo menos estudios o evaluaciones que contemplaran la mitad del ciclo de la vida del roedor, es decir, de un año. Eso fue la observación que hicieron primariamente. Seralini avanzó, ¿no es cierto?, en un trabajo que comprendió todo el ciclo de vida de los roedores y tuvo conclusiones que justamente contrariaban las conclusiones de los trabajos científicos que presentaban las empresas para obtener las autorizaciones tanto de los agrotóxicos como de los transgénicos. Y ustedes van a ver acá, en esta diapositiva, que justamente estos son estudios que presentó Monsanto para obtener la autorización del glifosato, también los transgénicos, y van a observar, esto es información científica, entre comillas, que está disponible en Internet. Lo que yo les voy a mostrar acá son los trabajos que presentó Monsanto. Por ejemplo, acá tenemos uno de Heymont, Dudek y Lehmann, que son científicos que han hecho trabajos sobre el tema del glifosato, sobre el tema de transgénicos, donde muestran en esos trabajos la supuesta inocuidad o la seguridad ambiental tanto del glifosato como de los transgénicos. Pero vamos a observar en esta cuestión, de estos 3-4 trabajos que hay,
que la mayoría, la totalidad, están hechos en 90 días. Fíjense, en el primero habla de los resultados de un estudio de 90 días, ¿no? Garantía de seguridad con ratas alimentadas con grano de maíz, en este caso maíz transgénico. También estudios sobre el glifosato, todos hechos en 90 días. Y una particularidad, que cuando uno empieza a investigar a estos autores, nos encontramos lo que llaman los conflictos de intereses. Esto es información que está en internet. O sea, Bruce Haymond, que se está acercando el trabajo, ¿no? Empleado de Monsanto, ¿no? Como antecedente. Esto es información, ojo, esto es información que fue rescatada en 2004. Porque en internet uno puede ir hasta mucho tiempo atrás. Esta información ya no está disponible actualizada. Esta información que se recuperó en la página que se llama archive.org, donde están todos los links, o mejor dicho, las páginas históricas que existieron en internet. Entonces, históricamente, en el 2004, Bruce Haymond no publicaba con orgullo que él pertenecía a Monsanto. Lo mismo Dudek, fíjense ahí, también abajo, y Lennon, empleado de Monsanto. Es decir, que estamos hablando de información científica que ya es, no califica, como objetiva, ¿no? Y el dato es que son estudios todos que fueron hechos a 90 días. Y acá está lo que yo un poco les decía recién, porque si comparamos los trabajos que hicieron los científicos de Monsanto con los trabajos que hizo, por ejemplo, Seralini, pues él hace un trabajo donde justamente él ve que a partir del cuarto mes, que contempla todo el ciclo de vida de los animales, de las ratas, que son 24 meses, él ve justamente a partir del cuarto mes que los machos presentan tumores, ¿no? Al séptimo mes, ¿no? Las hembras presentan tumores y el 80% del grupo de observación, cuando completó el ciclo de vida, terminó con tumores. Es decir, es toda información científica, ¿no? Que bajo el protocolo que utilizó Monsanto de 90 días no aparece. Es justamente la información que se oculta, es como la fecha de corte. Se hizo un estudio de 3 meses y toda la información significativa, relevante para evaluar los efectos crónicos y cancerígenos está oculta. Está oculta. Ahora se ha descubierto a través de una causa judicial en Estados Unidos que no solamente, pasó esto, sino Monsanto sabía de los efectos cancerígenos del glifosato y lo ocultó y fue condenado. Fue condenado a una demanda de daños y perjuicios por más de casi 300 millones de dólares, donde se demostró claramente que Monsanto ocultó los efectos cancerígenos del glifosato. Esto lo venimos sosteniendo desde hace 4 años, estos argumentos. Es decir, acá nosotros no estamos demostrando que Monsanto lo haya hecho de forma deliberada, pero sí podemos decir de que esa información científica no es tal, porque los que hacen esos trabajos, ¿no?, son empleados de Monsanto y encima utilizaron protocolos inadecuados. Es decir, porque vos para evaluar los efectos crónicos y cancerígenos tenés que utilizar un protocolo, ¿no?, que comprenda gran parte del ciclo de vida del animal, ¿no?, que si vive 24 meses, no tomar solamente 3 meses porque está tomando nada más que el 15%, y los efectos crónicos y cancerígenos se evidencian después de un largo tiempo de haber estado expuesto a esa sustancia en cantidades ínfimas, ¿no? Y esa exposición no necesariamente tiene que ser, diaria, sino periódica, ¿no? Y eso es rigor científico puro, no es otra cosa que rigor científico puro. Y lo que justamente demostró Seralini y Malatesta es eso, que bajo el rigor científico, bajo un estudio objetivo, ¿no?, la exposición crónica a un agrotóxico representa un riesgo, ¿no? Este debate científico que se ha suscitado, de alguna manera queda zanjado cuando la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es una organización que surge de la reunión de los grandes países desarrollados, es decir, no es, una organización que tenga una mirada hacia esta problemática de una perspectiva de la seguridad ambiental ni alimentaria, apunta a proteger a las grandes corporaciones, pero bueno, es una organización que ha creado los protocolos para hacer los estudios de evaluaciones en los laboratorios,
no lo ha hecho la OMS, no lo ha hecho ningún otro organismo oficial, por lo tanto se ha autolegitimado, ¿no?, mundialmente, y nadie hoy pone en duda, ¿no?, la validez de estos protocolos. La OCDE justamente reconoce de que no había protocolos adecuados para evaluar los efectos crónicos cancerígenos, y por lo tanto en 2009, a raíz de este debate científico que surgió entre Seralini y Malatesta con los científicos de Monsanto, creó los protocolos de laboratorio para evaluar los efectos crónicos y cancerígenos, de 1 año y 2 años respectivamente. Es decir, que a partir del 2009, ¿no?, está reconocido, ¿no?, de que los agrotóxicos y los transgénicos, para que cuenten con una garantía de inocuidad alimentaria, tienen que estar evaluados a 1 año para efectos crónicos y 2 años para efectos cancerígenos. Yo acá les voy a mostrar una prueba que obtuvimos, que eso es lo que contaba hoy Horacio, en la causa judicial contra Monsanto, donde el juez nos dio una orden judicial para justamente exigir que el Estado exhibiera, mostrara los estudios que presentó Monsanto para obtener la autorización de la soja transgénica. En este caso, bueno, lo que vamos a ver es que los 2 estudios que hizo Monsanto para demostrar la inocuidad alimentaria de la soja transgénica en laboratorios con ratas, los 2 estudios, los únicos 2 estudios que presentó, están hechos a 90 días. Como ven acá, no sé si lo alcanzan a ver porque está medio, pero dice estudio de alimentación de 90 días, de ratas alimentadas con comida procesada de soja transgénica, ¿no?, la soja resistente a insectos. Y acá también lo mismo, está medio borroneado. Es decir, este expediente administrativo comenzó, o sea, lo inicia Monsanto en el año 2010, es decir, que ya estaba obligado Monsanto, por pertenecer a Estados Unidos y Estados Unidos ser miembro de la OCDE, ¿no?, a respetar ese protocolo que se había establecido en el 2009, ¿no? Por lo tanto, hoy podemos aseverar con total, digamos, seguridad de que justamente la soja transgénica no cuenta con una garantía de inocuidad alimentaria. Lo que nosotros estamos exigiendo es que el estudio de esta soja se haga de acuerdo al protocolo, ¿no?, de la OCDE creado en 2009, es decir, que los estudios sean hechos a 1 año, ¿no?, para evaluar los efectos crónicos, y 2 años para evaluar los efectos cancerígenos. Lo mismo que en los transgénicos lo pedimos con los agrotóxicos, porque vamos a ver de que justamente en Argentina, por ejemplo, el glifosato fue autorizado en el año 1975. Y la última reválida, es decir, lo que sería la revisión del glifosato, se hizo en el año 2000. Esto a nosotros nos genera una sospecha significativa. ¿Por qué? Porque si la OCDE crea recién, en el 2009, los protocolos para evaluar los efectos crónicos cancerígenos a 1 y 2 años respectivamente, y Monsanto me presenta para obtener la autorización de la soja transgénica en el 2010, protocolo a 90 días, ¿no?, tenemos que sospechar que los estudios y las evaluaciones hechas sobre el glifosato en 1975 ni en el 2000 deben cumplir con estos parámetros, ¿no? Por eso nosotros ahora estamos avanzando contra el SENASA, porque queremos que nos exhiban esos estudios para que Monsanto presentó para obtener la autorización del glifosato. Bueno, una cosa importante a tener en cuenta acá es cómo el agronegocio siempre busca la justificación, ¿no? Es decir, primero se negaba de que los alimentos tuvieran residuos de agrotóxicos, ¿no? Decían que no, que se aplica el agrotóxico y desaparece y no pasa absolutamente nada. Cuando después uno encuentra los agrotóxicos, dicen, bueno, pero lo que pasa es que las cantidades que se encuentran no son significativas, es decir, son cantidades ínfimas que no producen ningún daño, ningún efecto a la salud. Entonces, bueno, y eso no solamente ha pasado a nivel local, pasa a nivel internacional, ¿no?, a través de los organismos, digamos, que supuestamente tendrían que estar a favor de la salud, como es la OMS, ¿no?, o la FAO, por ejemplo. Y lamentablemente, bueno, ahí terminan cediendo frente a las presiones de los países desarrollados, ¿no?, por mandato de las grandes corporaciones alimenticias que son muy fuertes a nivel internacional. Y bueno, lo que se hizo fue crear, ¿no?, lo que se llama el MR, que es un límite máximo de residuo. Es decir, que se acepta que los alimentos tengan estos agrotóxicos como residuos en cantidades ínfimas,
y que supuestamente no producen ningún efecto. Nosotros ponemos en debate esos LMR porque exigimos rigor científico. O sea, para cada agrotóxico con respecto a un determinado alimento se establece un valor mínimo de residuo que puede ser 0,01 miligramos, pero lo que vemos es que ese valor de referencia no está acompañado de una evaluación de vida, o sea, una evaluación de inocuidad alimentaria en laboratorio. Es decir, no solamente lo que serían los efectos crónicos y cancerígenos, sino lo más importante, los efectos sinérgicos. Porque como les mostré, sucede que encontramos en todos los alimentos una cantidad importante de agrotóxicos. No es que se encuentra un agrotóxico en una fruta, sino que se aparecen varios en todos los alimentos. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta acá es la carga química diaria que se da en el ser humano, ¿no? Porque vos consumís una lechuga, consumís un tomate, consumís radicheta, consumís pomelo, naranja, y en cada alimento que vos vas consumiendo vas incorporando químicos, ¿no? en cantidades que no son las mínimas, inclusive, porque surge justamente que se encuentran cantidades que superan los valores del MR. Y que aún cuando se cumpliera ese valor de referencia, también existe lo que yo les remarcaba recién, la cuestión de los efectos sinérgicos. Y a su vez porque no está comprobado con trabajo científico, es decir, se establece un valor de referencia, por ejemplo, para el clorpirifoso de la manzana, 0,01 miligramos, pero ese valor no está acompañado de una evaluación o de un estudio que diga que no va a producir nada en el tiempo, porque ese consumo es diario, ¿no? Por lo tanto, estamos exigiendo que esos valores de MR estén acompañados de trabajos científicos que validen, ¿no?, su supuesta inocuidad. Toda esta información que yo les fui mostrando, está en proceso todavía esta cuestión porque es reciente, la estamos procesando y la estamos subiendo a lo que es nuestra página. En este caso es una página especial que creamos, que es el VATOXA, que es el Vademecum Toxicológico Alimentario Argentino. Está en proceso, todavía no está, al 100%, calculamos que vamos a terminar para mediados de octubre, ya va a estar completa, pero bueno, ya se puede ir viendo la información, por lo menos, de cada uno de los alimentos y lo que se encontró. Y bueno, ya para ir concluyendo y yendo a la cuestión por ahí estrictamente jurídica, ¿no? Porque bueno, muchas veces hablamos de los impactos en la salud, hablamos de lo que genera los agrotóxicos en la gente, pero muchas veces es importante también remarcar, ¿no?, el tema de los conceptos jurídicos que están en juego, los bienes jurídicos que están en juego. Tanto no por el consumo de alimentos como el hecho de las fumigaciones cerca de las casas, que creo que acá ha sido tratamiento recientemente, la ordenanza, ¿no?, que justamente un bien jurídico a proteger o que tiene que ser central en la sanción o el tratamiento de esa ordenanza es el tema de la salud, ¿no? Es lo que tiene que prevalecer. La salud pública, nosotros cuando íbamos a la facultad hace 20 años, la entendíamos como en el concepto clásico como una ausencia de enfermedad. Era simplemente la ausencia de enfermedad. El derecho a la salud, en todo caso, implicaba de que cuando uno tenía una enfermedad, el Estado te garantizara un servicio eficaz e inmediato, ¿no?, para justamente que uno pueda curarse. Ese concepto se fue, actualizando, ¿no?, y hoy se lo tiene como es un estado de bienestar físico y social. Y eso está, actualizado no solamente por nuestra normativa, sino por instrumentos internacionales e inclusive por la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, ¿no?, ese bien jurídico que antes, se volvía presente frente a una enfermedad, ahora es presente en forma continua, es decir, es un bien jurídico que el Estado tiene que proteger de modo constante y lo tiene que promover, es decir, exige también una actividad del Estado, ¿no?, para justamente garantizar el máximo nivel de salud posible, que es el bien jurídico que en verdad protege hoy nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Es decir, los instrumentos internacionales que fueron incorporados a nuestro orden interno a través de la reforma del 94, donde los tratados internacionales describen el bien jurídico de la salud como el máximo nivel estándar de salud posible.
Ese es hoy el derecho a la salud. Por lo tanto, el Estado lo que tiene que hacer es garantizar, ¿no?, lo que se llaman los determinantes de la salud. Es decir, esos determinantes que son la alimentación adecuada, es vivir en un hábitat adecuado, que es el acceso al agua potable, es lo que nos va a permitir alcanzar ese máximo nivel estándar de salud posible, que es el bien jurídico que está protegido. En este contexto que estamos nosotros, vamos a observar que si hacemos un análisis más amplio de las implicancias que tiene el uso de agrotóxicos, nos vamos a encontrar, bueno, que bajo la perspectiva del agronegocio, ¿no?, esos determinantes de la salud, que en verdad son derechos humanos, porque el acceso al agua potable, la alimentación adecuada, el hábitat adecuado, son derechos humanos. Y cuando lo vemos en la realidad, el modelo del agronegocio lo que hace es violarlos. Es decir, el hábitat adecuado implica que se proteja no solamente el derecho de acceso a la vivienda, sino que yo pueda vivir en una vivienda que en un contexto no me vea afectado. Es decir, que yo tenga mi jardín o que tenga mi barrio y que no tenga una avioneta fumigándome a metros de mi casa. Es decir, ese es el hábitat adecuado, es un derecho humano que está reconocido. O sea, no es simplemente proteger la vivienda, es proteger el contexto donde está la vivienda en la cual uno vive. Lo mismo pasa con la alimentación adecuada, es decir, el Estado tiene que garantizar el acceso a los alimentos, pero esos alimentos tienen que ser inocuos. Es decir, el Estado me tiene que garantizar a mí de que yo pueda, digamos, comprar alimentos que no estén fumigados, que no tengan residuos de agrotóxicos. Hoy no lo está haciendo, porque cuando vamos a las verdulerías, la mayoría vienen de los mercados concentradores, ¿no?, que vienen a su vez esas frutas, verduras, de la mayoría de los productores que utilizan, aplican los agrotóxicos. Y el agua potable pasa exactamente lo mismo, es decir, el Estado tiene que garantizarla, tiene que crear, construir las plantas potabilizadoras, controlar que el agua no tenga agrotóxicos. Y si se garantizan estos determinantes de la salud, se van a garantizar estos derechos humanos que están involucrados. Después lo que vemos, que frente al modelo del agronegocio tenemos un modelo alternativo, ¿no? Nosotros nos paramos con la agroecología de una posición política, ideológica también, pero también tenemos que entender que hay otras opciones de agricultura. Está la agricultura biodinámica, la agricultura orgánica. Nosotros nos paramos en esta posición por una cuestión de convicción, no descartamos los otros modelos de agricultura que implica el no uso de agrotóxicos o el no uso de estos paquetes tecnológicos. Y tomando en consideración algo muy importante que está allá arriba, que es el bien común. El bien común es el fin del Estado. Es decir, es la columna vertebral de todo nuestro sistema jurídico. ¿Qué significa el bien común? Que el Estado le tiene que garantizar a todos alcanzar sus modelos de vida, sus proyectos, tanto individuales, ¿no?, materiales e inmateriales, ¿no es cierto? Si vos querés, por ejemplo, producir en tu campo y fumigar, el Estado tiene que establecer las condiciones, pero vos tenés que saber que esa actividad que vos ejerzas no tiene que afectar el derecho de terceros, no tiene que afectar bienes colectivos. Lo que nosotros vemos que bajo ese tamiz la agroecología se adapta mejor al bien común, porque el que produce agroecológicamente, que respeta los ciclos de la tierra, que no tira venenos, ¿no?, produce primero alimentos sanos que garantiza la alimentación adecuada, no te contamina el agua potable y te permite un hábitat adecuado. Vos podés tener una quinta en el medio de la ciudad donde no fumigues y generás biodiversidad, porque vienen los componentes biológicos. O sea, vienen las abejas, vienen los bichitos a polinizar, ¿no? A su vez, el sapito va a poder comer el bichito. Es decir, hay todo un ecosistema que se va generando, ¿no es cierto?, y se va estimulando la diversidad. ¿Y eso qué se llama? Son los servicios ambientales que da, la agroecología. A diferencia del agronegocio, el agronegocio lo que te genera es violación de derechos humanos y las externalidades que a su vez son daños. ¿Por qué? Porque cuando vos contaminás el agua, cuando vos contaminás el agrotóxico, cuando vos contaminás el hábitat adecuado, es daño. O sea, hasta ahora los vecinos no han ido a la justicia de reparación como pasó en Estados Unidos. Pero este caso que pasó ahora del glifosato es muy bueno ponerlo de ejemplo, porque cuando el agronegocio evalúa la rentabilidad del modelo, no toma en cuenta las externalidades que genera. Y esa externalidad la tenemos en los 300 millones de dólares que estableció la justicia, ¿no es cierto?, en un caso
en un solo caso. Y ahí te das cuenta que el modelo no es rentable. Porque cuando vos afectás la biodiversidad, las abejas desaparecen, cuando vos generás problemas de salud en la población, eso todo tiene un valor económico en el sistema capitalista que vivimos. Porque somos capitalistas cuando nos conviene, pero seamos capitalistas en su totalidad y vamos a ver que estas externalidades, si nosotros las medimos y nosotros las valoramos, le damos una cuantía, ese valor económico va a determinar que este sistema económicamente es inviable. Cuando haya demandas millonarias, ¿no es cierto?, con este tema, ahí nos vamos a dar cuenta de esta cuestión. Recién va el primer paso, importante, lo que pasó en Estados Unidos, que es muy ejemplificativo. Lo mismo pasa... Sí. ¿Qué implicancias puede tener el caso de Estados Unidos en otros países? En Italia ya hay gente que municipalidades que tomaron en casa y prohibieron las fumigaciones con glifosato en sus efectos. Claro. Pero con multas espantosas. Sí, la prueba que se generó se puede traer y digamos, utilizarla como argumento acá, digamos, porque la información, digamos, lo que surge ahí es de ocultamiento de información de la empresa, digamos, que de alguna manera también surge de acá. O sea, cuando ellos te presentan esos estudios 90 días, es porque te están ocultando la verdadera información que surgiría si hacen los estudios correctamente. Lo que pasa es que allá fue deliberado, ¿entendés? Allá comprobaron que efectivamente tenían ese efecto cancerígeno y lo ocultaron. También en su momento ocultaron deliberadamente, y por eso fueron condenados en Francia, cuando decían que el Roundup era biodegradable. Y venía en las etiquetas, es decir, biodegradable hasta el 2007, y se comprobó científicamente, que está recontra comprobado, inclusive por la Universidad de La Plata, donde encontrás glifosato en toda superficie de agua donde hagas el análisis. En el río de Paraná encontraron en todo su recorrido, lo encuentran en los suelos de los colegios, las escuelas rurales, en el agua de lluvia, en todos lados. Si el glifosato está presente, sí. ¿Cada país también tiene un protocolo para aceptar, o hay un protocolo universal, digamos, para aceptar ingresos de agrotóxicos en la venta y comercialización en cada uno de los países? O sea, ¿Estados Unidos tiene el mismo requisito que Argentina para permitirlo, o cada uno tiene...? ¿Permitir que el uso a dónde? La venta... Sí, cada país tiene su propio... de hecho, sucede, yo no se los dije... La venta de ellos. Irlanda, por ejemplo, no necesita más de glifosato. ¿Cuál? Irlanda. Claro, pues sí. No, lo que yo no de protocolo de evaluación, este producto viene probado. Sí. Que no... Bueno, la evaluación se tiene que hacer en cada país. En cada país. Lo que el SENASA está buscando ahora es que los agrotóxicos puedan ser autorizados con evaluaciones que se hicieron en otros países, cosa que nosotros no aceptamos. Pero igual te digo, en muchos países tampoco se está cumpliendo con esta regla de evaluar a largo plazo, porque en verdad no existen los estudios. Significa para la industria paralizar, digamos, ¿no?, la actividad. Pero bueno, a ver, nuestra legislación dice que por cuestiones de costos hay medidas que no se pueden no hacer si corresponden hacerlas. ¿Entendés? Es decir, acá nosotros lo que estamos mostrando es, hablando de un riesgo, de si vos consumís un producto que tiene efectos cancerígenos o disruptor endocrino en los alimentos, y por lo tanto se tienen que hacer los estudios correctos. Es decir, no estamos hablando de prohibición, estamos diciendo, a ver, esto puede generar este efecto, bueno, suspender hasta tanto no me demuestre de que ese producto es inocuo. En Europa, por ejemplo, pasó con los neonicotinoides, que son insecticidas que se comprobó científicamente que pueden impactar en las abejas. Se lo suspendió en el 2014 y se hizo un estudio multidisciplinario, es decir, la EFSA, que es la agencia ambiental de la Comunidad Europea, lo que hizo fue someter un estudio, ¿no?, cuyo estudio, o sea, terminó esa evaluación creo que en marzo de este año, y esos productos, esos neonicotinoides, que son 3, fueron prohibidos definitivamente porque se comprobó, en base a esa evaluación científica, de que tenían impacto en las abejas. Y esa medida, que es razonable, que es la que corresponde, que es equitativa, porque vos le das una oportunidad de defensa, en este caso a Bayer, para que te demuestre a través de evaluaciones científicas correctas de que eso no es así. O sea, de interrumpir, digamos, lo que se llama el nexo causal. Decir, bueno, a ver, demostrame de que no es así. Bueno, no lo lograron.
y se tuvo que prohibir. Sin embargo, en Argentina el SENASA mira para otro lado, porque justamente se pidió la prohibición de los neonicotinoides bajo esta información científica que surge de la Comunidad Europea, y sin embargo el SENASA lo sigue autorizando. Lo mismo pasa con casi 15 agrotóxicos de estos 82 que se encontraron, yo les mostré, que fueron cancelados en Europa. Sin embargo, acá se siguen utilizando, ¿no? Eso es lo que sucede. Y bueno, ya para finalizar, ya acá un poco, que es lo que hacemos justamente, que es el planteo en la justicia, nuestra síntesis es que el modelo del agronegocio es incompatible con el paradigma ambiental de nuestra Constitución. Y pues hacemos un análisis constitucional del modelo del agronegocio que no lo pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque el paradigma ambiental establece que las actividades tienen que satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones, que es otro actor importante que nosotros ponemos en juicio, ponemos en los juicios, ¿no? Nos presentamos también como representantes de las generaciones futuras, dado que estas actividades, producen lo que llamamos un daño transgeneracional, porque, son daños que se trasladan en las generaciones, no solamente en las personas, sino también en el ambiente y en la biodiversidad. O sea, a ver, el impacto que hoy tienen las abejas va a repercutir en las futuras generaciones. Hay partes en China, por ejemplo, que las abejas han desaparecido por completo. Y los chinos, como son muchos, ¿no? Salieron más de 1 millón de chinos a polinizar las plantas. Esto está en un documental que yo y es así. Bueno, eso está pasando. Por eso, y son los impactos más visibles, ¿no? ¿Las abejas robóticas también que querían usar? Sí, eso no lo sé, me pareció muy, todavía no lo he comprobado, pero el caso de China, yo les recomiendo que lo vean, hay varios documentales en YouTube donde demuestran justamente que hay regiones donde las abejas han desaparecido. Ellos tienen un problema grave con el tema de los alimentos, porque hay que alimentar a la cantidad de chinos que hay, y que han tenido que salir a polinizar, ¿no? Las plantas. Bueno, Einstein había dicho que si desaparecen las abejas, en 30 años desaparecen los humanos. Bueno, es que las abejas cumplen una función ecosistémica fundamental, es decir, un porcentaje significativo del total de polinizadores. Las plantas, es por la polinización, y los alimentos los tenemos justamente por la polinización, y las abejas cumplen una función primordial, ¿no? Y está comprobado científicamente, si esto no lo decimos porque así por mera voluntad, sino porque hay muchas evidencias científicas, no solamente con los neonicotinoides, sino con la totalidad del modelo, ¿no? Porque yo les mostraba en el primer mapa, ¿no? De cómo observamos de que todas las colmenas en la Argentina están justamente establecidas en donde se aplica el modelo transgénico, ¿no? Claro, es que ahora se agravó porque inclusive la alfalfa viene transgénica y tolerante al glifosato, es decir, que se la va a fumigar, y la alfalfa es una oferta floral muy importante para las abejas, y sin embargo, también ya ni siquiera esa opción les queda de la alfalfa no transgénica, la alfalfa común que existió siempre, digamos. ¿Y la leche va a tener más glifosato que el que tiene ahora? También, sí. Pero esto es un poco el raconto de lo que venimos haciendo. El plato fumigado recién lo estamos terminando, calculo que para mediados de octubre va a haber una primera publicación, ahora quizás en septiembre, pero después va a haber una revisión final por actualización de información, dado que es muy amplia, entonces es un trabajo que ya lleva más de 300 páginas, que tratamos de mostrar todos los números, porque lo más importante acá es que la gente esté informada, ¿no? Que es justamente lo que el Estado no hace, es omitir esta información. Y esta información es la que tiene que, difundirse entre la gente, yo sé que puede alarmar, pero no para alarmarse, sino para estar consciente, y a su vez para que la acción colectiva contra el modelo sea mucho más amplia, y que todos sepamos que nos involucra a todos, no es solamente al que tiene la casa al frente del alambrado, sino también al que vive en el centro de la ciudad, y a su vez, tiene un impacto transversal, es decir, afecta a todas las clases sociales.
porque no es solamente a la persona que vive en un barrio pobre, que va a comprar a la verdulería a la esquina, sino también a las familias acomodadas que van a comprar a los grandes supermercados, ¿no? Que justamente, bueno, en esos supermercados donde se venden justamente estos alimentos, son ellos los que exigieron justamente que las frutas y verduras no vengan con el bichito, que no vengan con el barro, porque, digamos, no era vendible, digamos, ¿no? Cuando el bichito está en la planta, está en la lechuga, es el mayor signo de sanidad que tiene la planta. Yo tengo 47 años, pero cuando tenía 10 años me acuerdo que mi abuela me mandaba a comprar la lechuga, y cuando ella la lavaba, no la lavaba por el tema agrotóxico, la lavaba por los bichos, por el barro, digamos, era eso. Hoy no comprás ni un bicho, o sea, si encontrás, es magia, pero no lo encontrás. Pero bueno, eso justamente son las consecuencias que tiene este modelo. Cuando una lechuga está muy limpia, es más que sospechar que estar seguro, digamos. Pero bueno, esa es la lógica del modelo capitalista, en verdad, ¿no? Así que bueno, eso fue un poco todo. Si quieren hacer una pregunta. Para que la gente sepa, porque muchos no lo saben, muchos municipios tampoco manejan esa información o se hacen los libres, no sé. ¿Cómo está la situación del 242D en la provincia de Santa Fe? Vía las resoluciones que ustedes lograron en el concurso, vos y otros abogados. Sí, esa es una resolución del Ministerio de Producción de Santa Fe, que es del año 2014, la resolución 125, donde hice una presentación con, en ese caso, de la red de abogados del pueblo fumigado, a la cual pertenecía, acompañando al CEPRONAT, donde se le solicitaba, en esa resolución, que prohibiera el uso del 2,4-D como fórmula éster, que es la fórmula gaseosa, y que estableciera restricciones, tanto aérea y terrestre, para la fórmula de sales del 2,4-D. Bueno, el Ministerio de Producción hizo lugar a ese reclamo, prohibió las fumigaciones aéreas de la fórmula éster del 2,4-D y estableció restricciones para las sales, ¿no?, terrestres de 1000 metros, no solamente de las ciudades, o sea, centros poblados, sino también de las localidades rurales, de las escuelas rurales y de los caseríos, e inclusive de los pozos de extracción de agua, de los ríos, ¿no?, y de toda su superficie, digamos, de agua superficial. Sí, es una resolución que ha quedado ahí. La parte de la mina, prohibida de éster. Sí, aérea, sí, prohibida de la 5.000 metros, perdón, sí, 5.000 metros. Sí, no, es importante tenerla en cuenta en las ordenanzas que se dicten en las distintas localidades, porque, digamos, primero que poner en debate, porque ahí esa decisión que tomó el Ministerio de Producción está fundamentada. Por lo tanto, hay que tomarla como parámetro. Si en el 2,4-D vos estás fijando para sales una distancia de restricción de 1000 metros, sería incoherente que para un producto similar, ¿no?, establezcas una distancia distinta. ¿Entendés? O en todo caso, la ordenanza tendría que especificar justamente esa restricción que existe con respecto al 2,4-D para que la gente tome conocimiento, más allá de que la resolución es obligatoria y tiene que ser cumplida, ¿no? Pero puede prestarse la confusión. Es decir, sería absurdo que los 2,4-D, que supongamos esa formulación sea banda amarilla, pongámosle, y 1000 metros no se puede usar, y se puede usar. Sí, pero acá no se estableció por bandas, o sea, se estableció... No, porque uno que sea más tóxico puede usarse adentro. Sí, pero acá se estableció la restricción de todas las 2,4-D en general, digamos, se estableció esa restricción. Cualquier cosa que tenga 2,4-D no podría estar usándose dentro de los metros. Exactamente, sí, o sea, como sales, o sea, la distinción que se hace es en sales y en fórmula, digamos, gaseosa, que es la que tiene la máxima, digamos, una prohibición directa, digamos. El envase dice la que es gaseosa. Claro. No se puede usar. No. Y la mina... La mina tiene esas restricciones que tiene esas restricciones. Para cuando se vean los envases, para que tengamos que hacer eso. Sí, lo que pasa es que es importante de que en los tratamientos legislativos se tome en cuenta
esa restricción, digamos, porque si no mostraría una incoherencia, esa medida que se tomó es razonable, o sea, está aprobada, o sea, tiene fundamento del por qué, por la deriva, digamos, y por lo tanto, bueno, es un punto de referencia, dado que se trae como argumento o como apoyo para establecer distancias inferiores las famosas pautas del Ministerio de Agroindustria o Agricultura creadas en 2013, que están hechas en pruebas donde se utilizaron tarjetas hidrosensibles, pero digamos, en la prueba de deriva se utilizó agua, que no es lo mismo, es decir, es una prueba que está absolutamente invalidada, que no tiene ningún tipo de rigor científico, y sin embargo se está utilizando como referencia de seguridad ambiental a esas pautas, que a su vez no tuvieron ninguna revalidación científica, digamos, ¿no? Y a su vez fueron también objetadas por las organizaciones que no fueron invitadas a esas pruebas. Fueron realizadas, ¿no?, esas pruebas por las propias cámaras empresariales, ¿no?, y los propios sectores con intereses en este tema, ¿no? Esa es la realidad. Bueno, Listo. Gracias.